Ejercicio 15 nos pide determinar la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura y determinar si están a tracción o a compresión, es decir, lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. En primer lugar, hacemos el diagrama del cuerpo libre en el que graficamos fuerzas externas, en este caso están en unidad del sistema internacional kilonewtons y las longitudes están en metros. Además, en A tenemos un apoyo fijo con dos reacciones, la vertical V sub A y la horizontal H sub A, y en el punto I tenemos un carrito que es un apoyo simple y puntual, por lo tanto solo reacción perpendicular a la superficie de apoyo, V sub I. El grado de hiperestatismo, igual que hemos hecho en los otros ejercicios, el externo, restamos el número de incógnitas, en este caso 3, que son las debidas a las reacciones, menos 3 ecuaciones de equilibrio estático que tenemos en 2D, igual a 0. Y el grado de hiperestatismo interno, por lo tanto, es isostática externamente, y el grado de hiperestatismo interno pues lo calculamos mediante esta fórmula, que restamos el número de barras, que son 15, menos 2 por el número de nodos, de nudos que hay, que son 9, más 3 ecuaciones de equilibrio estático que tenemos en 2D. Y esto nos da 0, por lo tanto, si sumamos los dos grados de hiperestatismo, tendremos que el global es 0 y por lo tanto es isostática. Planteamos las ecuaciones de equilibrio estático para obtener las reacciones de los apoyos. Si planteamos el sumatorio de fuerzas en horizontal igual a 0 según nuestro criterio de signos positivo, tenemos que la única reacción que hay es H sub A y que por lo tanto es 0. Esto en kilonewtons. Si planteamos el sumatorio de fuerzas verticales, pues ya sabéis que vamos a tener dos incógnitas y por lo tanto es mejor plantear pues, momentos, por ejemplo, en A, y de esta forma obtenemos pues la componente del apoyo en I, y después ya por sumatorio de fuerzas verticales obtenemos V sub A, pero podéis hacerlo como queráis. Sumatorio de fuerzas de momentos, por lo tanto, en el punto A, considerando positivos antihorarios, igual a 0. ¿Quién ejerce momento sobre el punto A? Bueno, pues tenemos todas estas fuerzas externas y además la fuerza del apoyo de la reacción. Fuerzas externas, bueno, pues tendremos que todas ellas, si os fijáis, ejercen sobre este punto A un momento horario y por lo tanto todas ellas son negativas. Tenemos menos 2 por un brazo de 1,5 más otra de 2 por un brazo, en este caso de 3, más 2 por un brazo de 1,5 por 3, que estos son 4,5, más esta de aquí, que son 2 por el brazo, que son 1,5 por 3, por 4, perdón, que serían 6, más 2 por este brazo, que serían 7,5, que sería todo este brazo de aquí, y por último, esta fuerza de 1 kilonewton por un brazo de 1,5 por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por 1,5 y por 6. Esto es lo mismo que decir 9, ¿vale? Y tenemos que sumarle el momento debido a que produce la reacción en I en este punto A. En este caso es antihoraria, positiva, y por lo tanto será más 9, que es la misma distancia, por V sub I. Y todo esto igual a 0. Si de aquí sumáis y despejáis V sub I, tenéis que la reacción en V sub I son 6 kilonewtons. Si nos vamos a la última ecuación, sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, con el sentido positivo creciente de las I, tenemos V sub A menos todas estas fuerzas externas. Será 1 por 2, porque tenemos dos fuerzas de 1 y tenemos 5 fuerzas de 2.
pues menos 2 por 5, que esto sería como sumarlas todas. Y por último, sumamos V sub I, que conocemos que son 6 kilonewtons. Todo esto igual a 0, despejando V sub A tenemos que son 6 kilonewtons. Y ya tenemos las reacciones de los apoyos. Si sustituimos los valores de las reacciones por lo que acabamos de calcular, vemos que solo tenemos dos reacciones de 6 kilonewtons en dirección vertical hacia arriba y no tenemos reacción en A. Y si nos fijamos, vuelve a haber simetría en esta celosía, geometría en cuanto a longitudes y en cuanto a cargas. Por lo tanto, si resolvemos solo mitad de la estructura, de la celosía, podremos calcular ya directamente cuánto valen las tracciones o las compresiones en las otras barras. Lo vamos a hacer por el método de los nudos, porque son pocas barras las que tenemos que calcular, y empezamos con el nudo A porque solo tenemos dos incógnitas, n sub AB y n sub AC. El procedimiento es el mismo que hemos hecho en los otros ejercicios. Como sabemos que vamos a necesitar el ángulo, pues ya lo calculamos, igual que hemos hecho anteriormente. Cogemos este triángulo de aquí para calcularlo, por lo tanto esto mide 2, esto mide 4,5 y por tanto la tangente de alfa será 2 entre 4,5. Si calculamos la hipotenusa, pues podemos calcular también el seno y el coseno y ya los tendríamos preparados para todos los nudos. Si empezamos con este nudo A, tenemos que las fuerzas en vertical tienen que ser igual a 0, su sumatorio, y el sumatorio de fuerzas en horizontal de nuevo igual a 0. Si empezamos con las verticales, para poder calcular n sub AB, tendremos menos 1 de fuerza externa más 6 de la reacción hacia arriba, positiva, más n sub AB por el seno de alfa. Y n sub AB por el seno de alfa pues sería esta de aquí. Esto igual a 0. Aquí introducimos el valor de seno de alfa, que es este de aquí, 0,4061, y tenemos que n AB es igual a menos 12,311 kilonewtons. Con este valor de NAB ya podemos calcular el sumatorio de fuerzas en horizontal y obtener el valor de NAC. Sumatorio de fuerzas en horizontal igual a 0. Tendremos NAC, que es lo que estamos buscando, más NAB por coseno de alfa. Todo esto igual a 0. Y NAB por el coseno de alfa pues será esta de aquí, en esa dirección. Si sustituimos los valores que tenemos de NAB, que la acabamos de calcular, y del coseno de alfa, que es este de aquí, pues tenemos que NAC son 11,25 kilonewtons. Y aquí ya vemos que una de las barras está en compresión, que vuelve a ser la diagonal superior, y que la barra de abajo está traccionada a 11,25 kilonewtons. Y con estas dos fuerzas, estas dos tensiones, estas dos fuerzas que ya conocemos de axil, de A sub B y A sub C, pues ya nos podríamos ir al siguiente nodo, que podríamos irnos al B, porque solo tendríamos de incógnita B sub D y B sub C. Si nos vamos ahora al nudo B, pues tendremos que hay dos fuerzas desconocidas, la de N sub D, la de N sub C, y que ya conocemos N sub AB, y por lo tanto, como solo tenemos dos incógnitas, vamos a poder calcularlo. En este caso, como las dos van a tener componente horizontal y vertical, pues planteamos las dos ecuaciones de equilibrio estático, tendremos dos ecuaciones con dos incógnitas y pues lo podremos resolver por sustitución o de la forma que nos sea más cómodo. Planteamos el sumatorio de fuerzas, pues por ejemplo en horizontal igual a 0, y tendremos menos NAB por coseno de alfa, que sería esto de aquí proyectado.
en negativo porque está en el sentido que nosotros consideramos negativo respecto al sentido positivo de las x, más nbd coseno de alfa más nbc coseno de alfa. Y todo esto igual a 0. Y los cosenos se nos pueden ir si sustituimos el valor de n sub a b, que lo hemos calculado, era un menos 12,311, nos quedará positivo 12,311, porque es menos menos, más n sub d más n sub c igual a 0. Y vamos a llamarle 1. Si planteamos sumatorio de fuerzas verticales, tendremos menos NAB seno de alfa, que sería esta de aquí, menos 2, la fuerza externa que está sobre el punto B, más N sub D por el seno de alfa, que sería esta de aquí, menos N sub C por el seno de alfa, que sería esta de aquí. Y todo igual a 0. El valor de n sub b lo tenemos, menos, de nuevo, menos 12,311 seno de alfa, menos 2, más n b d seno de alfa, menos n b c seno de alfa igual a 0. Y esta sería nuestra ecuación 2. Si nosotros multiplicamos por 1 menos seno de alfa esta ecuación 2, es decir, lo que hacemos es que nos quitamos los senos de alfa multiplicando las fracciones y lo dividimos entre este 2 seno de alfa, nos quedaría esto de aquí. Si a esto le sumamos la ecuación 1, lo que hacemos es que nos estamos eliminando la incógnita de la tracción de la barra B sub C. Y por lo tanto podemos despejar que n sub d es menos 9,849 kilonewtons. Por lo tanto estaría en compresión. Si volvemos a la ecuación 1 y sustituimos n sub d, que lo acabamos de calcular, pues tendríamos que n sub c tiene un valor de menos 2,462 kilonewtons y por lo tanto también está en compresión. Y con estas dos barras calculadas, que serían B sub D y B sub C, pues nos podríamos ir al siguiente nudo, que por ejemplo podríamos tener este de aquí, el D, porque tendríamos B sub D calculado y solo tendríamos dos barras. Si nos fuéramos al punto C, tendríamos estas dos barras calculadas, B sub C y A sub C, y nos faltarían C sub D, C sub E y C sub G. Y por lo tanto, como tenemos tres incógnitas, no lo podríamos resolver. Y por eso nos vamos al punto D. En el nudo D tenemos dos incógnitas, la del axil de la barra DC y la del axil de la barra DE. Como una de ellas es vertical y la otra pues va a tener una proyección vertical y horizontal, si empezamos por el sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0, con su dirección de positivos, pues nos estaríamos eliminando esta incógnita de momento y podríamos resolver cuánto vale el axil NDE. Por lo tanto, si planteamos esto, tendremos menos NBD conocida, que tenemos aquí el valor por ese coseno de alfa, NBD coseno de alfa, más esta proyección de ND sobre, digamos, el eje X, no sobre las horizontales, positiva, más ND coseno de alfa igual a 0. Por lo tanto, tenemos que menos NBD es igual a menos NDE en positivos. Y de aquí podemos obtener que NDE es menos 9,489 kilonewtons. Simplemente sustituyendo el valor de NBD que ya conocemos. Esta barra, por lo tanto, está a compresión. Y si os fijáis, todas estas barras diagonales superiores están en compresión. Nos vamos a la barra de C y para ello aplicamos sumatorio de fuerzas verticales igual a 0 con sus positivos. Primero tenemos una fuerza aplicada sobre este punto D de menos 2 kilonewtons, menos NDC, que es desconocido, que es lo que queremos saber, en vertical, menos N sub D por el seno de alfa, que sería esta de aquí, N sub D por el seno de alfa, más N sub DE por el
seno de alfa. Y todo esto igual a 0. Si os fijáis, n sub de e y n sub d son iguales, por lo tanto, si una la restamos y la otra la sumamos, pues esto de aquí se nos hace 0 y nos quedaría que n sub de c tiene un valor de menos 2 kilonewtons a compresión. Si ya tenemos dc y de calculado, pues ahora mismo nos podríamos ir, por ejemplo, al nudo E, lo que no tendría demasiado sentido porque EF ya lo conocemos al conocer DE y tendríamos que calcular esta barra que sería igual que esta. Pero nos estaríamos olvidando la de C sub G, que también la tenemos que calcular. Entonces, pues por optimizar recursos, ¿qué hacemos? Nos vamos a C, porque ya tenemos estas tres calculadas, y calculamos CE y C sub G, y ya no tenemos que hacer más operaciones. Si nos fuéramos al punto E, tendríamos que volver a plantear después pues las ecuaciones en otro nodo para sacar esta barra C sub G. Entonces nos vamos al punto C. Por el último nodo, en el que tenemos pues la barra n sub c y n sub cg desconocidas y el resto de barras conocidas de los axiles de las barras. Aquí es importante ver que este ángulo que forman la barra CE y CG pues ya no es beta, ya no es el mismo. Este lo habíamos calculado con el alfa, que sería este de aquí, lo habíamos calculado con 2 como seno y con coseno como 4,5, sería todo este. Pero si os fijáis, este ángulo tiene mayor apertura. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues de la misma forma. Estos de aquí serían 2 y esto de aquí sería 1,5. La tangente de beta sería 2 entre 1,5, que son 53,13 grados. Podréis sacar de nuevo la hipotenusa y calcular seno entre coseno o directamente pues sustituir el valor de beta haciendo el arco tangente de beta. Bien, pues con ese ángulo ya en mente, pues nos vamos de nuevo a las ecuaciones de equilibrio estático. ¿Por cuál empezamos? Pues en este caso tiene sentido empezar por el sumatorio de fuerzas verticales porque no vamos a tener esta incógnita C sub G. Por lo tanto, sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Tendríamos en positivo, si empezamos de izquierda a derecha, tendríamos n sub bc por el seno de alfa, que sería esta de aquí hacia arriba, n sub bc por el seno de alfa, más n sub dc, que es esta de aquí, ya conocida, más n sub ce, pero por el seno de beta, más n sub ce por el seno de beta. Y todo esto igual a 0. Esto es conocido, n sub bc, que hemos dicho que son menos 2,462 kilonewtons. El seno de alfa también lo tenemos. N sub dc lo hemos calculado anteriormente, que está aquí, menos 2 kilonewtons, más n sub c, que es lo que queremos calcular por el seno de beta, que lo acabamos de calcular también. Voy a poner el valor del seno de alfa, 0,4061. Si todo esto lo igualamos a 0, podemos obtener que NCE son 3,75 kilonewtons. Y esta atracción porque es positivo. Realmente si diríamos que está saliendo del nudo en tracción, como es positivo, pues es correcto, es traccionado. Si no, sería compresión. Sumatorio de fuerzas horizontales ahora para obtener el último axil que nos queda será menos n sub ac, conocido, que son 11,25, menos n sub c por el coseno de alfa, que sería este proyectado aquí, ¿vale? Su componente en horizontal. Esto es menos 2,462 por coseno de alfa, que hemos dicho que son 0,9138, más n sub ce por coseno de beta, n sub ce por coseno de beta. El coseno de beta hemos calculado son 0,60, n sub ce son 3,75 y por último nos queda n sub cg,
que va sumando. Todo esto igual a 0. Y de aquí podemos obtener que N sub CG son 6,75 kilonewtons. Y por lo tanto esta atracción también. Si nosotros nos vamos a la figura, vemos que ya hemos calculado todas las reacciones y todas las reacciones al principio, lógicamente, estas dos, y además todas las fuerzas internas de la celosía, todos los axiles. Tendríamos todas estas barras calculadas, todas estas de aquí y también la de C sub G. Y por simetría, por lo tanto, ya tendríamos el resto de barras. Pues ahora vamos a graficarlo igual que hemos hecho anteriormente y vamos a ver cuáles están a tracción y cuáles a compresión. Si resumimos todo lo que hemos obtenido, pues vemos que todas las barras superiores están a compresión, que las barras diagonales y vertical de BC, DC, FG y GH están a compresión también, y el resto, la barra inferior está toda a tracción y el centro de la celosía, las barras diagonales centrales, están a tracción también. Aquí nos falta por poner que si NAB es menos 12,311, ¿vale? La que es simétrica esta sería la HI. Por lo tanto, esto es igual a NHI. BD es igual a FH. BD igual a NFH. DE es igual a EF. DE igual a EF. Y nos quedan estas barras de compresión. La de BC tiene que ser igual a la de GH, pues BC igual a NGH, ya sabéis que es lo mismo que decir HG. Y por último tenemos que DC es igual a FG. DC igual a NFG. Y las de tracción, pues vemos que CE es lo mismo que tiene el mismo valor, su axil, que el axil de GE, por lo tanto CE es igual a NEG. N sub CG es una barra única, ¿vale? En este caso no tendría su simétrica, y nos queda NAC, que sería esta de aquí, que es igual a N sub GI. Y con esto terminaríamos esta celosía, que ya es la última que vemos, simétrica. Y con esto pasamos al siguiente ejercicio, en el que la celosía ya no va a ser simétrica, es más compleja, y vamos a ver cómo resolverla de forma más fácil sin ir nudo por nudo.